Hola amigos, el día de hoy les traigo un amplificador para sensor de temperatura LM35. Muchas veces necesitamos una salida de 0 a 5 voltios, ya que el LM35 pues es un sensor de temperatura que me da 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces si yo lo trabajo a 100 grados centígrados me va a dar más o menos un voltio. Entonces si yo quiero ingresar esta señal o esta pequeña señal a un microcontrolador, sabemos que los microcontroladores tienen una entrada analógica muchas veces de 0 a 5 voltios, o también por ejemplo un PLC tiene entrada de 0 a 10 voltios, ¿no? Entonces necesitamos un amplificador. Este amplificador tiene una configuración no inversora y tiene una ganancia de 5, ¿no? Una ganancia de 5 que está dado por estas resistencias, pero sin embargo yo puedo cambiar estas resistores para obtener una ganancia de 10, para tener una salida de 10, de 0 a 10 voltios, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí tiene salida máxima para este circuito se le está dando un rango de 0 a 100 grados centígrados que me va a dar máximo 1 voltio, ¿no? Debido a que su salida es de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Luego ingresa a la entrada no inversora del primero pan que trae el LM358, y este amplificador está configurado como un buffer, ¿no? Y luego el siguiente amplificador está en configuración amplificador no inversor. Está ingresando la señal que sale del pin 1, está ingresando al pin 5 por la entrada no inversora, y luego aquí se amplifica 5 veces, ¿no? Si aquí ingresa 1 voltio, aquí me va a dar 5 voltios. Con estas dos resistores, este pequeño trim puck se le ha colocado para hacer un pequeño ajuste en la salida de acuerdo a lo que se está midiendo, de acuerdo a la señal que se mide. Acá tenemos una configuración RC para evitar que se pueda dañar la entrada del microcontrolador, y estos diodos de protección que ajustan la tensión máxima en caso porque acá tenemos la alimentación del OPAN, inclusive hasta el sensor LM35 tenemos a 12 voltios. Entonces si en caso este sensor se daña, entonces acá yo voy a tener una salida de 10 voltios, ¿no? Entonces cuando yo lo tengo una configuración de 0 a 5 voltios, como ven acá se está alimentando, estos dos diodos se están conectando a una tensión de 5 voltios. Aquí en este punto va a haber siempre 5 voltios, así por acá en este punto hayan 10 o a 12 voltios, ¿no? Entonces tiene un resistor de 2.2K y un capacitor de 4.7 nanofaradios. Bien, en caso quisiera que la salida fuera de 0 a 10 voltios, entonces ya voy a presentarles otra configuración, ¿no? En este caso también tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos que utilizar una pequeña fuente de 5 voltios y acá igual una fuente de 12 voltios, pero también voy a presentar otra configuración que sería la siguiente. Esta configuración, como ven acá, se alimenta con 12 voltios el M35, igual aquí tiene el pequeño buffer, el amplificador, ¿no? Como seguidor de tensión, y acá tenemos como amplificador no inversor, igual con el resistor de 33K y el potenciómetro de 10K, ¿no? Para formar una red aquí de 40, ajustando una red de 40K, y aquí 10K, ¿no? Sería entonces 40 entre 10 sería 4 más 1, 5, que sería ya la configuración de amplificador no inversor, y entonces la ganancia sería 5. Igual el capacitor con el resistor de 2.2K, y aquí tenemos un diodo Zener de 5.1 voltios. Digamos que este es el que va a limitar a 5.1 voltios máximo la salida. Aún así se desconecte el sensor
o hay algún problema con el amplificador y aquí me dé de repente los 12 voltios, 11 o 10 voltios, entonces yo voy a tener siempre acá una limitación entre esta resistencia o este resistor y este diodo Zener. Voy a tener aquí una tensión de 5.1 voltios, y lo cual no va a dañar al microcontrolador. Entonces va a funcionar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está en 100 grados y va a tener 4.5 voltios, ¿no? Yo también lo puedo ajustar esto para que me dé justo los 5 voltios, ¿no? Y aquí me va a dar ya los 5 voltios. Ahí está. Entonces yo voy bajando la temperatura y también va bajando la tensión, ¿no? Si en caso si hubiera algún problema por acá con el sensor, ¿no? Entonces acá tendría que quedar siempre en 5.1 voltios para evitar de que se dañe el microcontrolador. Como ven, aquí se va a 3.5. Vamos a ver cómo lo hacemos que vaya directamente a... Ahí está, ¿no? Vamos, desconectamos el sensor y esto se fue a 5.1 voltios casi, ¿no? Debido a este Zener, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no le colocamos el Zener, ¿no? Entonces ahí ya hay una tensión de 11 voltios que ingresa, tal vez con una pequeña corriente, pero puede que dañe el microcontrolador o otro dispositivo al cual está conectado esta señal, ¿no? Entonces se le ha colocado aquí el diodo Zener para evitar ese inconveniente y está trabajando de 0.5. Pero supongamos que ustedes no quieren 0.5 voltios, ¿no? Si no quieren con una salida de 0.10 voltios para colocarlo directamente a un PLC, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos usar dos diodos Zener en serie, ¿no? O un Zener también de 10 voltios, ¿no? Pero si no tenemos Zener de 10 voltios y tenemos de 5.1 voltios, podemos colocarle en serie. Podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces vamos, conectamos aquí y tenemos ahí, por ejemplo, ya con un resistor de 86, ya no de 33 sino de 86. Ya tenemos acá vamos a tener ya no de 0.5 voltios sino de 0 a 10 voltios, ¿no? Por ejemplo, yo subo la temperatura, pongamos a 100 grados, el rango va a ser el mismo, 0 a 100, y en 100 grados yo tengo ya 10 voltios, ¿sí? Entonces, pero también la alimentación es 12, ¿no? Entonces aquí se está limitando con estos dos Zener en serie, que son de Zener de 5.1 a 10 voltios, ¿no? Supongamos que digamos se desconecta el sensor o hay algún problema aquí en el amplificador y me está dando 12 voltios o 11 punto tantos voltios, entonces siempre se limita a 10.1 voltios, ¿no? Entonces esos serían los dos circuitos que ahorita vamos a pasar a probarlos en forma física, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestro circuito, ya esto hecho en un protobar, donde tenemos el LM35 que se alimenta con 12 voltios, ¿no? Se alimenta con 12 voltios en el pin 1 y luego el pin 3 a negativo, y el pin 2 vendría a ser ya la salida que se conecta al pin 3 del amplificador operacional. Luego hay un puente entre el pin 1 y el pin 2, que es el primer amplificador operacional, que va a ser de seguidor de tensión, y luego se conecta la salida de este amplificador hacia el segundo amplificador operacional, que funciona como un amplificador no inversor. Tiene una resistencia de 10K, que es la R1, y luego una resistencia de 33K en serie con un Trimpoc de 10K, que es el que me va a dar más o menos un valor de 40 o algo más de 40K, ¿no? Para que la salida sea de 5 de ganancia. Tiene también una salida de una resistencia de salida ya de 2.2K, y luego tiene formado también con esta resistencia un filtro RC, ¿no? Ese filtro RC es el que me va a ayudar también a estabilizar la señal y también a proteger el microcontrolador.
Aparte también tiene un diodo Zener, que es el que me va a proteger también para evitar la tensión de 10 voltios o de más de 10 voltios al momento que se desconecta el sensor LM35. También se tiene un capacitor para evitar interferencias lo más cerca al circuito integrado, al amplificador operacional. Bueno, ya hemos energizado el circuito. Tenemos ya la salida del LM35, que es más o menos 257 milivoltios, que viene a ser 25.7 grados centígrados. Y vamos a realizar la medición en los diferentes puntos. Por ejemplo, en la salida nos da más o menos 1.3 voltios, ¿no? Y si yo toco el M35, pues yo voy a tener ahí un aumento, ¿no? Se está alimentando al LM35 con 12 voltios y su salida es de 260 milivoltios más o menos, que es 26 grados. Y su salida más o menos tenemos 1.33 voltios. Si yo retiro, entonces me va a dar 10 voltios porque estoy colocando diodos Zener en serie, ¿no? Dos diodos Zener de 5.1. Si toco el LM35, pues va a aumentar la salida, pues, ¿no? Vemos ahí que está bajando porque la temperatura pues está bajando también, ¿no? Está a temperatura ambiente. Vemos ahí que tenemos dos diodos Zener de 5.1, y lo cual está protegiendo la salida a un máximo de 10 voltios, ¿no? Si digamos que solamente le dejo un diodo Zener, o sea, coloco un puente en los dos pines del segundo diodo para anularlo, digamos así, voy a dejarlo ya con un diodo Zener que es de 5.1 voltios y ya voy a tener pues una salida de 5.1, ¿no? Cuando yo retire el sensor, ¿no? Si retire el sensor, pues este se va a ir a 5 voltios, ¿no? Coloco nuevamente y voy a tener nuevamente la tensión de salida de acuerdo a la temperatura que está midiendo el LM35. .47, 1.46 está bajando porque se está adecuando a la temperatura ambiente. Este LM35 sabemos que puede medir hasta 150 grados centígrados. Lo vamos a retirar nuevamente se va a 5 voltios. Y si en caso yo retiro el puente y lo dejo con los diodos, dos diodos Zener en serie, se va a 10 voltios, ¿no? Nuevamente 5 voltios, está quedando solamente con un diodo Zener, ¿no? Bien, y eso pues me permite colocar o conectar esa salida sin ningún problema a un microcontrolador. Pero también hay que tener en cuenta que hay que cambiar también la resistencia para lo que es la ganancia, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos usar ya para 0 a 10 voltios, la salida de 0 a 10 voltios, tenemos que colocarle ya un resistor más grande. Y como ven, ya la salida ya es mayor, ¿no? 3.6, está subiendo ya la salida a 3.7, por ejemplo, ¿no? Porque se aumentó la resistencia de ganancia, la resistencia que me permite aumentar la ganancia, que es la R2, ¿no? En este caso, bueno, en el caso de 0 a 5 voltios el resistor es de 33, y en el caso de 0 a 10 podemos colocar un resistor de 86K, por ejemplo, ¿no? En este caso es de 33K. Y aquí se le ha colocado un resistor de 100K, pero podemos trabajar con un resistor de 86K y en serie con el de 10K, con el trimpo, para hacer algún ajuste de salida de 10 voltios. Vemos si nosotros tocamos el sensor, pues aumenta, ¿no? Aumenta su salida.
Ahora vamos a colocar un elemento calefactor para poder aumentar un poco más la temperatura. Una lámpara incandescente, por ejemplo, vamos a usar de 12 voltios para generar calor y pueda aumentar la temperatura del sensor. Ya hemos colocado la lámpara y vamos a ver cómo aumenta la temperatura, ¿no? En este caso está aumentando la tensión de salida 3.6, 3.7, 3.8 y sigue aumentando. El rango de medición de este sensor en este circuito está para 0 a 100 grados y me va a dar la salida. En este caso está configurado para una salida de 0 a 10 voltios. La salida tendría que ser 10 voltios cuando esté en 100 grados, ¿no? 10 voltios cuando esté en 100 grados y 5 voltios cuando está en 50 grados. Claro que también hay que hacer un pequeño ajuste aquí en este trimpo, ¿no? En este caso está, digamos que en 5 voltios. Luego hemos apagado ya el elemento calefactor y la temperatura está bajando, ¿no? Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado y les sirva este circuito. Gracias, hasta la próxima.